Hola, bendiciones. Espero que se encuentren bien en este día. Vamos a compartir la lección número 4 del curso de las 100 horas. Recuerden que en cada estudio estoy para servirles y espero que hayan pasado una feliz Semana Santa. Vamos a iniciar compartiendo la pantalla para mostrarles la presentación de la lección número 4. Vamos a ver. Ok. Esta lección nos habla a cada uno de nosotros de cómo Israel obtiene un rey. Entonces, la historia nos dice que antes de que hubiesen reyes, ¿verdad? Estaba el profeta Samuel y sus hijos eran Joel, Abías y estos eran perversos. Recordemos que Samuel era un juez, ¿verdad? Fue el último juez de Israel y al ser sus hijos perversos, entonces algo tenía que suceder. Los ancianos de Israel se reúnen, ¿verdad? Y piden un rey como los demás pueblos tenían. Ellos tenían un rey también, los demás pueblos claramente. En este caso, indica la palabra que el rey tenía que venir de la tribu de Benjamín, ¿verdad? O iba a venir de esa tribu. Entonces, las tribus más grandes del pueblo de Israel, que eran Efraín y Judá, se ponen en común acuerdo y piden un descendiente de esa tribu. La tribu de Benjamín era la más pequeña que había y eligen a Saúl, el cual era un labrador en aquel tiempo. Saúl es coronado rey en un pueblo llamado Ramá. Dice que se le coronó como rey en una casa y en Mizpa se le introduce como rey ya. Saúl por un tiempo reside en Gaba y también después de que se le reconoce como rey en Gaba, en Gilgal lo reconocen como rey. Samuel lo unge con aceite, ¿verdad? Y lo proclama pues claramente rey. Recordemos que el rey se tenía que ir ganando la confianza de las tribus hasta que lo reconocieran como tal. Por eso es que él iba pasando de pueblo en pueblo y conforme iba conquistando, entonces así su reinado iba ganando favor de las tribus de Israel, las cuales eran 12. En el diccionario de lo que pude ver en este curso, ¿verdad? Hay algunas palabras que es bueno que nosotros recalquemos. La palabra amonita era aquella tribu, ¿verdad? Era una de las tribus de los extranjeros de Israel o que no eran de la tribu de Israel que se tuvo que conquistar. Eran descendientes de los hijos de Lot, que era un sobrino de Abraham, que Abraham rescató. Los moabitas, que también eran otra tribu extranjera, eran descendientes del otro hijo de Lot, que también tuvieron que conquistar. Cuando el libro se refiere a la dispensación de la gracia, es un periodo bíblico que comienza con la muerte y la resurrección de Cristo en el Pentecostés, que es posterior a eso, y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en este momento nosotros podemos decir que estamos en un periodo de gracia. Cuando se menciona la palabra incursión es adentrarse en algo, un asunto. Y cuando habla de que una persona tenía una pericia, es que tenía la sabiduría, la experiencia y la habilidad para ejecutar algo o un trabajo u oficio. Ahora, no era la voluntad de Dios que se tuviese un rey en ese periodo, pero Dios lo permitió. Y él en la palabra indica que al que desecharon fue a Dios, porque él era su único rey. Em, Cuando Saúl entra en su reinado, claramente tiene que ir conquistando pueblos, ¿verdad? Y conquistando batallas. La primera batalla que libra es contra los amonitas, que eran los hijos de Lot, como les mencioné ahorita. Luego están los filisteos. También lucha contra los moabitas, que eran los hijos de Lot, que, por ejemplo, acá para devolverme, los amonitas eran de la tribu de Amón, los moabitas de la tribu de Moab, tribus extranjeras, los edomitas del pueblo de Edom. También conquista a los sirios, que son aquellas personas que hablan arameo, que son de la región de Damasco y de Mesopotamia. Y
También conquista a los amalecitas, que son los descendientes de los hijos de Esaú, que generalmente vagan por el desierto, y los filisteos o la Segunda Guerra contra los filisteos. En este mapa a su derecha ustedes van a ver, ¿verdad?, cómo estaban ubicados cada uno de estos pueblos. Acá arriba están los arameos, que eran los sirios. Aquí abajo en el número 4 están los amonitas, en el número 5 los moabitas. En ese terreno o espacio, acá por donde está el número 7 dice edomitas. También a la par del 7 están los amalecitas. También, bueno, en todo lo que es la parte costera del 11, del 9, del 8, es donde recurrían generalmente los filisteos y demás. Entonces, todas estas tierras fueron las que empezó a hacer una conquista Saúl sobre ellas como rey. Los pueblos que fue conquistando, que son los anteriores, por ejemplo, los amonitas, se menciona de ellos que eran personas ladrones y muy crueles. Entonces Saúl llega, los ataca y los dispersa completamente, y él se fortalece en el lugar que se llama Galaad. También en lo que es los filisteos, ¿verdad? Ellos tenían la ciudad de Gaba y de Betel, pero el hijo de Saúl, que se llamaba Jonatán, llega y gana la primera guerra en un lugar llamado Micmas. En cuanto a los moabitas, Saúl los vence también cuando lucha contra los edomitas. Allí hubo una unión entre tres tribus, que eran las tribus de Moab, las de Edom y las de los amonitas contra Israel. Mas, sin embargo, Saúl gana esta guerra. En cuanto a los sirios, ¿verdad? Esa guerra se da en Sob, en un lugar llamado Damasco, que es muy utilizada por Pablo en el Nuevo Testamento. En cuanto a los amalecitas, dice que cuando Saúl empieza en esta guerra es cuando viene su declinación como rey. ¿Por qué? Porque se separa de Samuel como sacerdote y como profeta. Y recordemos que Samuel también era juez. Entonces, esta guerra librada en el desierto, Dios le pide a Saúl que destruya todo, pero Saúl se trae el rey de los amalecitas y parte del ganado, y dice que entonces Samuel lo rechaza por su desobediencia, y le dan la noticia a Saúl que él iba a ser rechazado como rey debido a su desobediencia. En cuanto a los filisteos, en la segunda batalla, ya se había ungido a David como rey, y David aparece enfrentando un gigante llamado Goliat, y dice que en ese momento los ejércitos estaban frente a frente, y David llega y degolla o le corta la cabeza a Goliat, y los persiguen a quienes, a los soldados filisteos. Y David, debido a eso, llega a habitar en el palacio del rey, debido a ese evento. Dice la palabra que Saúl persigue en muchas ocasiones a David. ¿En qué ocasiones lo hace? Por ejemplo, en Gaba, era la capital en ese momento de Israel, trata de matarlo. También por segunda vez, Saúl le dice a Jonatán, su hijo, y a sus siervos que desea la muerte de David y que lo deben de matar. También busca matar a David cuando está cerca de los filisteos en otra batalla. En otra ocasión, procura enclavarle a David una lanza, pero no lo logra. También en otra ocasión iba a matar a David, pero Mical, quien era su esposa, la hija de Saúl, lo deja salir por la ventana y éste huye. Y en un lugar llamado Rama, donde estaban Samuel y los profetas, David estaba siendo perseguido, y cuando viene Saúl, Saúl es tomado por el Espíritu de Dios, y él empieza a profetizar y se tiene que detener de hacer la persecución contra David. En, en el lugar llamado Gaba, David se encuentra con Jonatán, el cual era un gran amigo suyo, y ahí se hacen una despedida, y Jonatán le hace o le pide a David un pacto,
que es que tenga un pacto sobre su descendencia y su generación, ¿verdad? Si él no estuviese vivo. En un lugar llamado Nob, David, ¿verdad? El cual iba siendo perseguido en ese momento, recibe alimentos y la espada de Goliat. En este lugar de Nob, ¿verdad? Estaban todos los sumos sacerdotes del pueblo de Israel en ese momento. Y debido a que esos sacerdotes entregaron a David la espada de Goliat y le dieron de comer a David, entonces Saúl mata al sumo sacerdote y a muchos otros por haberlo ayudado. En un lugar llamado Gat, David, en ese momento que también estaba siendo perseguido, finge estar loco y logra escapar. Entonces, finge esa locura ante un rey que se llamaba Aquís y lo que hacía era rayar las puertas y dejar caer saliva, ¿verdad? Por su barba. Y Aquís realmente lo cree demente. Entonces lo suelta y lo deja ir. Y él se va, David, a una cueva llamada Adulam. En esa cueva de Adulam, ¿verdad? Llegan aquellos que habían peleado en tiempos anteriores con David y se unen a él. Incluso cuando se hincaban, le rendían reverencia a él, reconociéndolo como rey, ¿verdad? Y incluso llegan los de su familia, los cuales algunos no habían estado en acuerdo con David y se unen también a él en apoyo. David, después de eso, lleva a sus hombres, a su gente, a un lugar llamado Moab para protegerlos en ese momento porque también estaban siendo perseguidos al habérsele unido a Israel, al habérsele unido a David, porque todo el que se le unía a él claramente iba a ser aprendido por Saúl. Cuando David regresa a Judá, eh, perdón, el regreso de David a Judá, hay un profeta que le aconseja eso, que se llama Gad. Entonces, David se une a Abiatar, que también fue un sumo sacerdote muy fiel a David. Y David, cuando se va para allá, se pone el efod del sumo sacerdote, una parte de la vestidura del sumo sacerdote. Aquí a la derecha nosotros podemos ver cómo era más o menos la vestimenta de un sacerdote, donde se incluía un pectoral, un efod, que es la parte como de la nagua, una túnica debajo del efod y el manto también que estaba debajo del efod, un cinturón para sostener, ¿verdad? El efod y la mitra que era la parte de arriba de la cabeza. También cabe destacar que en un desierto cerca del Mar Muerto tratan de entregar a David en manos de Saúl, porque su pueblo muchas veces lo traiciona. Al sur de un lugar llamado Hebrón es donde David ve por última vez a su amigo Jonatán, ¿verdad? Y también aquí el pueblo desea entregarlo. Entonces David lo que hace es huir al sur, en Hebrón, lo que hace es escapar de Saúl por un ataque que venía hacia los filisteos, porque Saúl pelea también contra los filisteos, y ahí se encontraba David. Y en un lugar llamado Engadi, cerca del Mar Muerto también, David llega y se refugia en las montañas. En esas montañas dice que Saúl pasa por ese lugar y descansa en una cueva donde se ocultaba David y muchos de sus hombres. En Engadi, cerca del Mar Muerto, en una cueva, en ese refugio que hablábamos de las montañas, Saúl descansa ahí, ¿verdad? Y cubre sus pies, pero cuando dice la frase cubre sus pies es porque Saúl estaba haciendo sus necesidades, pero no se da cuenta que los soldados de David y David estaban escondidos en esa cueva donde está él. Mas, sin embargo, David le conserva la vida. Esa es la primera vez que se la perdona. En cuanto a, hay una historia en la palabra de David de Nabal y de Abigail, y dice la historia que al sur de Hebrón muere el profeta Samuel. Luego David envía a sus hombres a un hombre llamado Nabal, ¿verdad? Un pastor de ovejas y le solicita ayuda. Pero dice que cuando sus mensajeros van, regresan con las manos vacías.
¿Por qué regresan con las manos vacías? Porque Nabal les dijo que no los iba a ayudar, a pesar de que David había protegido a sus pastores, y esto enoja en gran forma a David. Abigail, la esposa de Nabal, le lleva provisiones a David. Em, entonces, ella de una forma muy paciente trata de ayudar a David y de llevarle esas provisiones para que no sucediera algo mayor. Cuando muere Nabal, David toma a Abigail como esposa. Hubieron dos veces en que David le perdona la vida a Saúl, aun cuando el mismo perdón, cuando el mismo David estaba huyendo. La primera vez que se lo perdona, ¿verdad? Fue en la cueva de Engai, que ya se los mencioné, ¿verdad? Que es donde estaban él y sus soldados. Y la segunda es en el campamento de Sif, donde David y Abisai entran a su campamento mientras que Saúl duerme. Y David, para hacer ver que él estuvo muy cerca del rey, coge su lanza y su vasija de agua y luego le grita desde una montaña, mira, yo estuve ahí, no te maté por misericordia, parafraseándolo. En, en un lugar llamado Gat, obtiene David el favor del rey y este rey le da una ciudad para que David viva en la ciudad filistea. En un lugar llamado Siclac, ¿verdad? Es la última parte de su reinado, el reinado de Saúl. Y en Hebrón, en Hebrón, David es hecho rey de la tribu de Judá primero y luego es hecho rey en todo Israel. Vamos a ver qué sucedió con la presentación. Em, Luego hay una batalla de Saúl contra los filisteos. Mientras que estaba surgiendo eso, Saúl fue a una mujer de un lugar llamado Endor. Fue a hablar con ella. Saúl estaba desesperado. El contexto de esta mujer, de la adivina de Endor, es que Saúl estaba desesperado porque Dios no le respondía por medio de profecía o de sueños, y donde Saúl, ¿verdad? En su contexto anterior, él había sacado a todos los adivinos de Israel por un mandato de Dios. Pero en este caso lo vemos que los había expulsado, pero en este caso va donde ella porque no había recibido una respuesta de parte de Dios. Claramente él ya sabía su futuro porque Samuel se lo había dicho, pero él estaba cegado, por decirlo de esa forma. La adivina de Endor, ¿verdad? Claramente no es algo que provenga de Dios, tiene un espíritu de adivinación y se niega a ayudar a Saúl porque él había puesto como un decreto, por decirlo así, de que todo adivino o hechicero o brujo, ¿verdad? Tenía que ser expulsado de Israel o matado, pero el rey le dice que la va a proteger, que le tiene que ayudar. En otra parte, bueno, en lo que ya fue la invocación a esta adivina por parte de Saúl, la mujer ve como un hombre vestido de blanco, anciano, con un manto. Claramente ella se da a entender que es el profeta Samuel, el último juez. ¿Y qué mensaje le da a este profeta Samuel? Dice que el espíritu de Samuel reprende a Saúl por haber desobedecido a Dios y le vuelve a decir que el reinado iba a pasar a David y que sus hijos iban a morir en la batalla. Esa iba a ser la consecuencia. Obviamente podríamos hacernos la pregunta ahí, ¿por qué Saúl hizo esto? Claramente la Biblia prohíbe lo que es la nigromancia, que es la comunicación con los muertos, y la adivinación. Pero Saúl estaba desesperado y usó estos medios, los cuales no eran lícitos, ¿verdad? Porque lo lícito era que Dios hablara por sueños o por profecía. em, y recurre a una medium como esta, lo cual es considerado un pecado muy, muy grande. ¿Por qué se apareció Samuel?
Claramente Dios tiene poder sobre la muerte, sobre los muertos y los vivos, y se hace lo que Él indica y como Él lo indica. Dios permitió que el espíritu de Samuel eh, subiera para dar la última palabra de juicio contra Samuel, que ya se lo había indicado. La medium, la divina, se aterroriza al ver que no era un espíritu maligno común, sino que era Samuel. O sea, era un hijo de Dios, ¿verdad? En ese momento. ¿Qué habla la Biblia acerca de esto, verdad? La Biblia menciona que hay un espíritu, por ejemplo, de Pitón. Entonces, en ese espíritu de Pitón o de adivinación que opera en personas, como la joven que se había encontrado Pablo en la ciudad de Filipos, en el Nuevo Testamento. También hay una prohibición divina que obviamente prohíbe consultar adivinación porque lo llama abominación o que es una rebelión que es similar a lo que es la idolatría. ¿Cómo se origina y cuál es el propósito de esto? La adivinación lo que busca es imitar la profecía de Dios, pero para obtener ganancia, controlar a otras personas y que ellos desvíen la atención de lo cual es verdadero, que es Dios. Y a veces mezcla verdades con mentiras. Así es como funciona lo que es la adivinación. En el caso de hechos que estábamos hablando, ¿verdad? En Filipos, de aquella joven que tenía un espíritu de adivinación, Pablo llega y expulsa este espíritu de adivinación de la muchacha que era esclava, demostrando que Dios tiene autoridad sobre todos estos espíritus. La diferencia con la profecía es que mientras que el espíritu de de adivinación exalta a una persona para satisfacer su curiosidad, el don de profecía bíblico es del Espíritu Santo y es para edificar y para revelar la voluntad de Dios. Hay consecuencias de estas prácticas. Claramente nos separa de la fe y nos hace ver que nuestra confianza no está en Dios, la persona que realiza esta práctica. En este contexto, los tipos de adivinación incluyen muchas cosas. Por ejemplo, la nigromancia, que es lo que hizo Saúl con la divina de Endor, que es consultar a muertos, ¿verdad? Para conocer un futuro. El pitonismo o lo que es el espiritismo, que es lo que es la adivinación a través de personas que están poseídas. La orinomancia o niromancia, que es interpretar sueños, la astrología, que es la interpretación de astros, que eso sale en el periódico, de esta cuestión de Virgo, de todas estas cosas, la geomancia, la hidromancia y la aeromancia, es leer signos en la tierra, en el agua, en el aire, la cartomancia, que es las cartas, el tarot, em, otras cosas como lecturas de manos, la adivinación con lanzar objetos, dados, piedras y muchas otras cosas más. Entonces, nada más quería aclarar cómo funciona este contexto. Em, se cumple lo que dijo el profeta Samuel, de que Saúl moriría junto con sus tres hijos. En esa muerte de Saúl es la derrota más grande de todo el centro de Palestina porque los filisteos toman todas las ciudades fuertes del centro de Palestina o de Israel en aquel momento. Y en ese momento David asciende al trono. Volvemos al diccionario para definir un par de palabras. Eh, Hebrón o Kiryat Arba, ¿verdad? Se entiende por cuatro ciudades que están al sur de Palestina o de Israel, que fueron allí sepultados los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, en una cueva de Macpela, junto con sus esposas. En el Arán, ¿verdad? Es un concepto islámico que es como una mezquita, donde se consagran actividades, ¿verdad? Y se requiere mucha pureza. El libro también menciona la vida de David. Realmente recordamos de él que es un pastor de ovejas, fue ungido por Samuel, fue rey, vence a un gigante que se llama Goliat, un filisteo. Cuando él llega y conquista como rey, su territorio entregado es de 6.000 millas.
pero cuando él deja su reinado tenía 60.000 millas de territorio, lo cual implica un 10% del crecimiento de lo que él recibió. En Hebrón, él es hecho rey de Judá. Em, También se menciona el hijo de Saúl, que es Isboset, y Abner, que es un general del reinado de Saúl que se le opone a David. David no está de acuerdo en que los filisteos tengan fortalezas. En Jebús o los jebuseos, ¿verdad? Que estaban en Jerusalén. En ese momento llega David y toma la ciudad y la hace la capital, nombrándola Jerusalén. Em, David se caracteriza por ser un muy buen luchador. David peleó contra 5 extranjeros, los moabitas, los edomitas, los amonitas, los de Soba y los de Damasco de ese tiempo. Los logros más prominentes de David en su tiempo fue que hizo reformas religiosas trayendo el arca del pacto a Jerusalén, que ya era la capital. También hizo planes para hacer lo que era la construcción del templo. No los hizo él, pero hizo los planes. Organiza la adoración de acuerdo a la ley, adoración que agrada al Señor. En cuanto a esas conquistas en esas tierras de Moab, de Soba, ¿verdad? En Moab, dice que cuando él los conquista, David usa el método de la cuerda, que es que si acuesta a los moabitas en el suelo y los mide con una cuerda para separarlos en grupo. Y ahí, a suerte, le da una proporción de muerte a una cantidad de ellos y a algunos les perdona la vida. El resultado de esto, ¿verdad? De los moabitas es que los somete y los hace pagar tributos. David trata muy cruelmente a los moabitas porque se dice que los moabitas fueron los que mataron a los padres de Saúl cuando éste estaba en huida, porque él había dejado a sus padres por estar constantemente huyendo. En Soba, David derrota al rey de Soba. Este era un territorio muy grande entre Damasco y Éufrates, que eran lugares. En Damasco, David los conquista a los sirios, porque los sirios son de Damasco, y ofrecen ayuda a Soba. Entonces, David hiere a 22.000 de las personas que habían ahí y los hace pagar tributos. En cuanto a los edomitas, esta batalla de guerra para conquistar a los edomitas fue en el Valle de Sal. Y en cuanto a los amonitas, ejerce 3 batallas contra ellos. Otra vez nos volvemos al diccionario porque ahí se mencionaba que varias de esas guerras fueron en el Mar Muerto o Mar Salado. El Mar Muerto o Salado se llama así, ¿verdad? Debido a su extrema salinidad porque es casi 10 veces más salado que un océano normal, lo que impide que haya supervivencia de plantas, de animales, de cualquier otra forma de vida y demás. Y claramente el Valle de Sal es muy cercano al Mar Muerto, que fue otro de los lugares que mencionamos para las guerras. Hubo un hombre que se rebeló contra David, que fue Absalón. Si hacemos una recapitulación, David tuvo varios hijos y uno de ellos fue Absalón. Su mismo hijo se le rebeló en su reinado. Dice que Absalón, cuando David estaba en vida, él se paraba en la puerta de la ciudad y empezaba a escuchar las quejas del pueblo y los besaba y les decía, cuando yo fuera juez, yo les voy a hacer justicia. Y dice que eso lo hizo durante 4 años robando el corazón de los israelitas. ¿Qué hizo David? Obviamente, él se rebeló contra él, lo conspiró. Entonces David salió huyendo hasta Jerusalén y para evitar una masacre en la ciudad, ¿verdad? Envía a Husai, que Husai era un consejero de confianza de David para tratar de contrarrestar a Ahitofel, ¿verdad? Que traiciona a David. Eh, Lo que Ahitofel aconseja a Absalón, al hijo de David, es que tome todas las concubinas de David y selle la ruptura con su padre y que demuestre el dominio que él tiene.
y pide a 12.000 hombres atacar a David. Husai, el que era amigo de David, leal, em, actúa como un espía de David y aconseja a Absalón, al hijo de David, y le dice que reúna todo el ejército de Israel para una batalla más segura y en lugar de un ataque más rápido, o sea, que no se apresure, que espere, que convoque a todos para que gane, pero simplemente lo que estaba haciéndole es dándole tiempo a David para que él pudiera acomodarse en su vida y reunir hombres. Em, ¿Cuál es el consejo que sigue el hijo de David? Em, Consideran mejor el consejo de José, que era el amigo leal de David. Y esto le permite a David pues ordenarse. En el lado de Jordán, ¿verdad? Hay una pelea en el bosque de Efraín, en una región llamada Galat. Y por último, Absalón muere. Mientras huía en una mula que él iba cabalgando, dice que la cabeza de Absalón queda trabada en unas ramas de una encina. Una encina era un árbol. Joab era un capitán del ejército de David, lo encuentra y a pesar de la orden de David de que no lo matara, le clava 3 dardos en el corazón y lo terminan de rematar con sus hombres. Bueno, aquí vemos lo que sucedió con Absalón, ¿verdad? Que se enreda en una encina de un árbol y demás. Em, Se dice que Absalón asesinó a su medio hermano Amón porque él había violado a Tamar, por lo cual huye y regresa a Jerusalén y vivía muy resentido con su padre. La conspiración de todo esto, ¿verdad? Es que Absalón es muy popular entre el pueblo durante 4 años y demás, y se gana la confianza de muchos de los hombres que viven ahí. Eh, los hijos más prominentes de Saúl, Amón, Absalón, Adonías y Salomón, que mencionamos ahora, la rebelión de Absalón, más adelante vamos a mencionar a Salomón. Hay también una rebelión de Seba, de un lugar. Seba es de la tribu de Benjamín, donde no están contentos. Em, es él, ¿verdad? Dice que muere. Y Seba, un hombre, dice que hay una mujer que muy sabiamente le dice al ejército de David o convence al pueblo de cortarle la cabeza a Seba por lo que está haciendo, por la rebelión que está realizando. Y para evitar la destrucción, esta mujer de todo un pueblo dice, cortémosle la cabeza y se la arrojamos a Joab, que es el capitán del ejército de David, y esto pone fin a esa revuelta. ¿Cuál es el desenlace o el fin? Que la cabeza de Seba es lanzada sobre un muro, salvando una ciudad de ser destruida por la sabiduría de una mujer. Hubo una plaga de 3 días porque David es tentado a contar al pueblo israelita. Y debido a esa plaga hay una muerte de 70.000 personas. David, después de esto, se arrepiente y ofrece sacrificios porque recordemos anteriormente que había habido un censo también y era prohibido por Dios, no literalmente, sino contar el pueblo porque Dios era su defensor, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Entonces eso Dios no lo ve bien. ¿Cuál era la intención de David al hacer esto? Poner más impuestos, preparar para las conquistas, pero no era bien visto delante de Dios. Joab, ¿verdad? Advierte a David que tal censo iba a ser pecaminoso y David no hizo caso. Entonces eso refleja una desconfianza en Dios y un enfoque en la fuerza humana para batallar. En esa plaga dice que Dios habla con David y le dice, bueno, y em, hay varias opciones. O te doy 7 años de hambre, em, 3 meses huyendo de los enemigos, o 3 días de pestilencia. Y David elige la pestilencia.
y debido a eso son las muertes. David y Jonatán, recordemos que eran claramente amigos. Jonatán tiene un hijo lisiado llamado Mefiboset. Y cuando David se recuerda de él, lo manda a buscar, lo recibe en su casa, lo atesora, lo sostiene durante toda su vida. David lamenta grandemente la muerte de Jonatán y de Saúl, aunque Saúl hizo todo lo que hizo por él. David es quien trae el arca de Jerusalén, perdón, a Jerusalén de la casa de Aminadab, porque ahí era donde estaba. Usa, un hombre, cuando venía el arca en camino, llega y pone su mano sobre el arca del pacto y muere al tocarla, porque había una ley que decía que no se podía tocar los objetos sagrados, dentro de ellos el arca del pacto, y dice que cuando venía el arca del pacto a Jerusalén, o al lugar donde David había pedido, empezaron a tocar trompetas, a danzar y otras cosas. Y en esa danza, Mical, quien era la hija de Saúl, esposa de David, lo ve danzando. Y Saúl llega solo puesto en su ropaje con el efod de ropa sacerdotal y lo desprecia por verlo danzando de esa forma. Y ese desprecio de Mical hacia David en ese momento le trae como consecuencia no tener hijos de David, ni de nadie más. Em, Así era más o menos como se veía David danzando cuando llega al arca del pacto. Al quitarse él toda su ropa y solo dejarse el efod de ropa sacerdotal, demuestra ante Dios que él no era solo un monarca, un rey, y se quita sus vestiduras como humildad, sino que él era un adorador ante Dios. Hay una semejanza que hace el libro, de la desobediencia de Moisés cuando él llega y toca la roca en Horeb, cuando la golpea 2 veces, cuando solo tenía que hablarle y actúa con ira, faltando a la fe y a la santidad de Dios. Y aunque Dios provee, hay un castigo en no dejarlo entrar a la tierra de Canaán. Entonces se hace una similitud de la desobediencia que tuvo David con la desobediencia de Moisés. David cae en adulterio con una mujer llamada Betsabé, que era esposa de Urías. Urías era un soldado también. Y ve a Betsabé bañándose y manda a tomarla a ella. Y en ese acto ella queda embarazada. Entonces David muy mm, inteligentemente pide que Urías vaya a la guerra y lo pongan en el lugar más expuesto para que muriera. En un inicio Urias no quería ir a la guerra, pero se le obliga a que lo llamen. Dios manda a Natán, un profeta, a reprender a David. Y él lo hace de una forma muy, muy sabia, diciéndole más o menos, o parafraseándolo, que como un hombre teniendo tantas ovejas, va y coge la oveja de un hombre que solo tiene una oveja y le dice, ¿qué harías tú si hay un hombre que teniendo miles de ovejas va y le roba la oveja de otro? Y él como rey le dice que lo mataría. Y entonces de esa forma divaga con David entre su hecho o error. Debido a esto, el embarazo de Betsabé, su hijo es muerto, no lo tiene. Entonces, ya después de este hijo que murió, Betsabé tiene un segundo hijo que se llama Salomón, que es el hombre más sabio sobre toda la tierra y es el tercer rey de Israel. David es conocido como el hombre que busca la voluntad de Dios, como un salmista que escribe cantos. Recordemos que tocaba el arpa y él cantaba. Escribe una parte de los salmos. Él principia su reinado reinando en Judá 7 años y luego es hecho rey de Israel por 33 años. La duración de su reinado es un periodo de 40 años. En una parte del libro se expresa la palabra durmió, haciendo énfasis, no a que durmió literalmente, cerrando sus ojos y amaneciendo al siguiente día, sino es una muerte físico
que se supone que esperamos los creyentes, se supone no, sino es una forma tal vez de intentarlo decir, sino que alguien duerme porque está esperando, ¿verdad? Aquella redención, ¿verdad? Delante de Dios, diciendo o dando a entender que la muerte no es definitiva, sino que es un descanso temporal parecido al sueño con la esperanza de uno ser resucitado. Aquí finalizaría la lección número 4. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si alguno tiene alguna duda, me lo puede dejar saber y con mucho gusto estaría ahí anuente. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.